Marcó el número de Katia, su mejor amiga desde la universidad. Bueno. La voz de Katia sonaba adormilada. ¿Ya se acabó el festejo? En cuanto escuchó su voz, Aline sintió que la abrumaba todo el horror de la noche. Las palabras salieron sin freno, el comentario cruel de su suegra, el silencio cobarde de su esposo, el infarto de don Nicolás Estebanovich. ¡Y Dios mío!, exclamó Katia cuando Aline por fin se detuvo. ¡Qué pesadilla! ¿Dónde estás ahora? En su casa. Estoy esperando noticias del hospital. ¿Y estás segura de que debes seguir ahí después de todo lo que pasó? Buena pregunta. Ni Aline misma entendía por qué no se había ido en cuanto se fue la ambulancia. Tal vez fue por la mirada de su suegro, o por una extraña debilidad que notó en Vera Petrovna, poco común en ella. O quizá porque, en el fondo, no podía aceptar que esto fuera el verdadero final. No lo sé, Katia confesó con honestidad. Todo está hecho un lío. Por un lado, me humillaron públicamente y a Igor le valió. Pero por otro, no es momento de pelear, no mientras el papá de Igor está así. Te entiendo, respondió Katia con suavidad. Pero recuerda que no tienes por qué aguantar humillaciones, ni siquiera por amor. Y si necesitas algo, mi depa siempre está disponible para ti. Aline sonrió agradecida, aunque Katia no podía verla. Gracias, Katia. Te marco en cuanto sepa algo. Colgó y se recargó en el respaldo del sillón, cerrando los ojos. Recordó un día cálido de otoño, más de 2 años atrás. Ella y don Nicolás estaban sentados en la terraza de esa misma casa, tomando té. Igor y su madre habían salido a hacer compras para una cena familiar. ¿Sabes, Aline?, le dijo el señor con la vista perdida en las hojas que caían. Vera no siempre fue así. De joven era mucho más dulce, empática, pero la vida la endureció, especialmente el trabajo en la escuela. Siempre tenía que aparentar fortaleza. Simplemente no le caigo bien, había dicho Aline, encogiéndose de hombros. Seguro piensa que no soy lo bastante buena para su hijo. No es eso, negó él, moviendo la cabeza. Es un tema de ella, de sus miedos. Tiene miedo de perder el control, miedo de que su hijo se aleje. Con Marina todo es más fácil, la copia en todo, vive cerca, le pide consejos para todo. Pero contigo, Igor empezó una vida independiente, y eso a Vera la descoloca. ¿Y qué hago?, preguntó Aline. ¿Cómo me acerco a ella? Con paciencia, respondió él con una sonrisa apacible. Y siendo tú misma. No trates de encajar a la fuerza, porque te vas a perder. Créeme, con el tiempo, Vera se dará cuenta de quién eres de verdad. Esa charla fue la primera de muchas. Nicolás Estebanovich se volvió como un puente silencioso entre Aline y la familia Chernov. Y ahora él estaba en una cama de hospital. El celular volvió a vibrar. En la pantalla apareció el nombre de Igor. ¿Cómo está?, preguntó Aline sin saludar. Estable, pero delicado, contestó Igor, con voz cansada. Los doctores dicen que necesita cirugía. Estamos llenando los papeles. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Sí. Si puedes, trae ropa abrigadora para mi mamá. No quiere salir del hospital. Y también las medicinas de mi papá están en la mesita junto a su cama. Está bien, las junto. Aline dudó un momento. ¿Pido taxi o vienes por mí? Silencio incómodo. No puedo salirme ahorita, perdón. Otra vez lo mismo, su esposo escogiendo a su madre primero. Pero no era momento de discutir. Pido el taxi, dijo ella con calma. Pásame la dirección exacta del hospital. Anotó los datos y subió al segundo piso. Entró al cuarto de sus suegros. Todo estaba impecable, como siempre. En la mesita de noche había un portarretratos con una foto antigua de Vera y Nicolás, jóvenes, tomados de la mano, riendo frente al mar. Le costaba trabajo asociar a la mujer rígida que conocía con esa chica sonriente y despreocupada. Tomó los medicamentos, buscó un suéter grueso para Vera y lo guardó todo en una bolsa. Luego pidió el taxi por la app. Faltaban 15 minutos. Aline bajó, se despidió de los familiares que seguían ahí y salió al porche. El aire nocturno estaba fresco y limpio,
Un alivio después del ambiente sofocante de la casa. En algún lugar a lo lejos, tronaban los primeros indicios de una tormenta que se acercaba. Aline se sentó en los escalones, abrazando sus rodillas. El cansancio cayó sobre ella de golpe, junto con los ecos del estrés vivido esa noche. ¿Qué diría su mamá si estuviera ahí? Ana Sergeyevna siempre sabía decir las palabras correctas en los peores momentos. Primero haz lo que tienes que hacer, y luego lidia con tu dolor. Probablemente eso le habría dicho. Su madre nunca le enseñó a guardar rencor ni a desear venganza. La gente comete errores, Alinita, sobre todo cuando tiene miedo o no entiende lo que está pasando. Pensar en su madre le llenó los ojos de lágrimas. Ya habían pasado 5 años desde su muerte, y la herida seguía abierta. A veces, Aline sentía que si su mamá siguiera viva, todo sería distinto, su relación con su suegra, incluso lo que pasó esa noche. El celular vibró, el taxi ya había llegado. Aline se levantó, se sacudió el vestido y caminó hacia la reja. Durante todo el camino al hospital, miró por la ventana los destellos de las luces en movimiento. El taxista intentó hacer plática, pero pronto notó que ella no tenía ganas de hablar. La recibió al hospital con su luz blanca de neón, el olor a medicamentos y desinfectante. En recepción, la enfermera de guardia la guió al área de cardiología, en el 3er piso. Apenas entró al pasillo, vio a Igor. Estaba sentado en una silla de plástico, con las manos entrelazadas en el cabello. Al escuchar pasos, alzó la vista y en su cara agotada se notó algo de alivio. Gracias por venir, dijo, poniéndose de pie. La abrazó con torpeza. Aline se permitió por un instante apoyarse en él, respirar ese olor tan familiar, pero luego se separó. ¿Y bien? ¿Hay noticias? Lo están preparando para cirugía. Resulta que ya tenía problemas del corazón desde hace tiempo, pero nunca dijo nada. El doctor mencionó que hay que ponerle un stent. ¿Y tu mamá? En la sala de médicos, hablando con el jefe de cardiología. Eso es compañero de la universidad. Por supuesto que Vera Petrovna tenía contactos en todos lados. En otro momento, Aline habría rodado los ojos, pero hoy le agradecía esas conexiones. Podrían marcar la diferencia en la atención que recibiera Nicolás Estebanovich. Traje la ropa y las medicinas, dijo Aline, entregándole la bolsa. Gracias. Igor dudó un segundo. Aline, sobre lo que pasó en el aniversario, debí detener a mi mamá. Perdóname. Aline sintió que una tristeza amarga le llenaba el pecho. En ese momento no quería perdonar, pero tampoco culpar. Solo asintió, sin fiarse de su voz. En ese instante apareció Vera Petrovna por el pasillo. Al ver a Aline, se quedó congelada por un momento, luego se acercó decidida. ¿Trajiste la ropa?, preguntó, sin siquiera saludar. Sí. Igor ya tiene la bolsa. Bien, dijo con una pausa. Los doctores dicen que la operación será pronto. Necesitamos firmar el consentimiento. Sus manos, normalmente firmes, temblaban mientras intentaba abrir la bolsa para sacar un suéter. Aline se la quitó con suavidad, encontró el cardigan y lo colocó sobre los hombros de su suegra. Ella no se apartó. Un pequeño logro. Vera Petrovna, todo va a salir bien, dijo Aline en voz baja. Nicolás Estebanovich es fuerte. Lo va a lograr. La suegra la miró con una expresión extraña, como si la estuviera viendo por primera vez. Luego, de repente, soltó. Si no hubieras hecho ese numerito y no te hubieras ido, esto no habría pasado. Aline retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Podía esperar muchas cosas, pero no eso, no otro reproche, no que le echaran la culpa. Mamá, intervino Igor. Ya basta. Fuiste tú la que la insultó frente a todos. Yo solo dije la verdad, insistió Vera, con terquedad. Él se alteró cuando ella se fue. Lo vi en su cara. Siempre fue demasiado blando, demasiado bueno. Yo no me habría ido si no me hubieran dicho que estorbaba, dijo Aline, con voz baja pero firme. El silencio que cayó entre ellos fue denso, tenso, incómodo. Un médico con bata verde apareció en el pasillo. ¿Familiares del señor Chernov?, preguntó.
Necesitamos hablar, dijo, con un tono que hizo que los tres se quedaran quietos. El doctor los hizo acercarse y habló en voz más baja. El paciente tiene un tipo de sangre muy raro, tipo O negativo. Para la operación, necesitamos una transfusión urgente. Pero en el banco de sangre no tenemos suficiente. ¿Algún familiar tiene la misma sangre? Vera Petrovna se puso aún más pálida. Yo soy O positivo. Yo soy tipo A, agregó Igor. Mi tía tampoco sirve. ¿Y tú?, preguntó el doctor, mirando a Aline. Soy O negativo, respondió ella. Tengo sangre tipo O negativo, respondió Aline, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El doctor y Igor la miraron con esperanza, pero la expresión más extraña fue la de Vera Petrovna. En sus ojos había una mezcla tan intensa de dolor y miedo que a Aline se le cortó la respiración. Es una gran noticia, dijo el médico. ¿Estaría dispuesta a ser donadora? Claro que sí, si usted lo autoriza, respondió él. Por supuesto que lo autorizo, dijo Aline sin dudar. ¿Qué tengo que hacer? Sígame, indicó el doctor con un gesto. Hay que hacer algunos análisis y prepararla para el procedimiento. Mientras caminaba por el pasillo detrás del médico, Aline podía sentir la mirada de su suegra clavada en la espalda. Había algo raro en ella, casi como pánico, como si Vera temiera algo mucho peor que perder a su esposo. En el laboratorio, Aline se sentó, se remangó la manga y ofreció el brazo a la enfermera. Casi no sintió el piquete de la aguja, su mente estaba en otra parte. Sabía desde niña que su tipo de sangre lo había heredado de su madre, pero en el contexto de esa noche, ese detalle genético le parecía extraño, incluso inquietante. ¿Le dolió?, preguntó la enfermera, notando la tensión en su rostro. No, todo bien, respondió Aline, forzando una sonrisa. Solo estoy preocupada por mi suegro. No se angustie. Tenemos muy buenos cirujanos aquí. Y usted es muy valiente al ofrecerse como donadora. No todas las nueras lo harían, sobre todo después de lo que pasó en la fiesta familiar. Aline la miró, sorprendida. ¿Cómo lo sabe? La enfermera se sonrojó, incómoda. Perdón, no debía decir nada. Es que su suegra fue mi maestra en la secundaria. Y, bueno, le escuché hablar con su esposo en el pasillo. Así que Vera Petrovna ya había tenido tiempo de hablar mal de ella. Incluso ahí, en el hospital, mientras su esposo peleaba por su vida. Muy típico de ella. Listo, dijo la enfermera, retirando la aguja y presionando con un algodón. Quédese sentada unos minutos y luego puede irse. Vamos a hacer una prueba rápida de compatibilidad. Si todo está bien, iniciaremos la transfusión de inmediato. Ya sola, Aline cerró los ojos. El cansancio la invadía, más emocional que físico. Todo lo que había vivido esa noche parecía un mal sueño. Apenas por la mañana se había estado arreglando para una fiesta familiar, con la esperanza de reconciliarse con su suegra, y ahora estaba en el hospital, habiendo donado sangre para salvarle la vida a Nicolás Estebanovich. Todo después de haber sido humillada públicamente por su esposa. Instintivamente, buscó su celular. Si su mamá estuviera viva, seguro la llamaría ahora mismo. Escucharía su voz suave, tranquila. Ana Sergeyevna sabía escuchar como nadie. Con ella, todo parecía tener solución, y cualquier dolor se sentía temporal. De pronto, Aline recordó una conversación que había tenido con su madre meses antes de la boda. Estaban revisando álbumes viejos, buscando fotos para el video del casamiento. ¿Y este quién es?, preguntó Aline, señalando una foto deslavada donde una joven Ana aparecía abrazando a un hombre alto y rubio. Su mamá se quedó congelada un instante. Luego tomó la foto con cuidado. No importa, eso fue hace mucho, dijo con voz baja. Es mi papá, insistió Aline, sintiendo que había tocado un tema delicado. No respondió Ana demasiado rápido. Solo un amigo de la juventud. Nunca hablaban del papá de Aline. Lo único que sabía era que él se había ido cuando ella era muy pequeña. No había nombre, ni fotos, ni recuerdos. Es mejor así, para todos, solía decir su mamá cada vez que ella preguntaba. Pero esa foto tenía algo especial. Aline jamás olvidó la expresión en los ojos de su madre, una mezcla de ternura,
tristeza y un secreto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta. Era el mismo doctor con el que había hablado antes. Buenas noches nuevamente, dijo con amabilidad. Soy el doctor Sokolov, jefe del área de cardiología. Le extendió la mano. Gracias por su ayuda, es muy valiosa para el paciente. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió Aline, estrechándole la mano. ¿Cuándo empieza la operación? Ya estamos preparando el quirófano. Pero antes me gustaría hablar con usted, dijo, sentándose a su lado, con un tono más personal. La enfermera acaba de informarme que su sangre es completamente compatible, dijo el doctor. Lo cual no es tan raro, considerando que comparten el mismo tipo. Eso es bueno, respondió Aline, aunque no entendía por qué el médico seguía con ese gesto de preocupación. Sí, claro, dijo él, dudando un segundo. Lo que pasa es que hicimos un análisis más completo, y los resultados muestran algo inusual. ¿Qué tipo de coincidencia?, preguntó ella, sintiendo cómo se le helaba la espalda. En su sangre y la del paciente detectamos marcadores genéticos muy similares, los que normalmente aparecen entre familiares cercanos, padres e hijos, hermanos. Aline sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Eso no puede ser, susurró. Nicolás Estebanovich es mi suegro, el esposo de mi suegra, no podríamos ser familia. El doctor Sokolov levantó las manos en señal de calma. No estoy afirmando nada. Solo le comparto los datos. Puede ser solo una coincidencia, o algún parentesco lejano que nadie conocía. A veces pasa, sobre todo si las familias son de la misma región. Pero en la cabeza de Aline, todo giraba. El miedo en los ojos de su suegra al verla en el hospital, su reacción exagerada al saber que compartían tipo de sangre, la foto antigua de su madre con ese hombre desconocido que escondió de inmediato. Y, lo más fuerte, la manera en que Nicolás Estebanovich siempre la trató, con una calidez difícil de explicar. ¿Se lo ha dicho a alguien más?, preguntó Aline, con el corazón latiéndole en las sienes. No, aún no. Pensé que lo correcto era hablar primero con usted. Es un asunto delicado. Por favor, no diga nada, le pidió, agarrándolo del brazo. Al menos hasta que termine la operación. Esto podría complicarlo todo. El doctor asintió con comprensión. Entiendo. La prioridad ahora es la salud del paciente. Salió, dejando a Aline sola, atrapada en una sospecha que la dejaba sin aliento. ¿Y si Nicolás Estebanovich era su padre biológico? ¿Y si su madre había guardado ese secreto toda su vida? ¿Y Vera Petrovna lo sabía? Aline volvió al pasillo donde Igor y su madre esperaban noticias. ¿Su esposo o su medio hermano? Estaba sentado con la cabeza entre las manos. Vera Petrovna miraba por la ventana, fija en la oscuridad de la noche. Al escuchar pasos, se giró de golpe, con ese mismo gesto entre susto y tensión. ¿Cómo te fue?, preguntó Igor, poniéndose de pie. Todo bien, respondió Aline, tratando de sonar tranquila. Mi sangre es compatible, ya van a empezar la operación. Gracias, dijo él en voz baja, tocándole el hombro con torpeza. Voy a ver si nos dicen cuando sabremos algo. Aline no podía quedarse más tiempo ahí. Sentía que cualquier cosa la delataría. Caminó hasta la sala de médicos, pero en lugar de entrar, se recargó en la pared del pasillo, intentando poner en orden sus pensamientos. Su celular vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Katia. ¿Cómo vas? ¿Novedades? Aline no sabía qué contestar. ¿Cómo explicar en unas cuantas palabras que su mundo acababa de romperse en 1000 pedazos? Que el hombre al que conocía como su suegro, podría ser su verdadero padre. Que el hombre con el que estaba casada, tal vez era su medio hermano. Todo es un lío. Hablamos después, fue lo único que pudo escribir. Su mente iba a 1000 por hora. Necesitaba pruebas. Hechos. No podía basarse solo en suposiciones y coincidencias médicas. Sacó el celular y marcó el número de la tía Nadia, hermana menor de su mamá, la única familia cercana que le quedaba. Alinita, contestó la tía, sorprendida. ¿Qué pasa, mi niña? Ya es casi medianoche. Perdón por llamarte tan tarde, tía.
Es que, necesito preguntarte algo sobre mi mamá. Sobre Ana. ¿Sobre qué exactamente? Aline respiró hondo. Sobre mi papá. ¿Quién era? ¿Por qué mamá nunca habló de él? Del otro lado, silencio. Largo. Pesado. Luego un suspiro. ¿Por qué preguntas eso ahora? ¿Pasó algo? Solo respóndeme, por favor. Es importante, insistió Aline con firmeza. Tu mamá me hizo prometer que nunca te lo contaría, dijo la tía, vacilante. Ella creía que era lo mejor para todos. ¿Para todos, o solo para ella? Aline sintió como una ola de rabia le subía por el cuerpo. Tengo derecho a saber quién es mi padre. Es una historia complicada. Aline, empezó la tía con voz suave, casi temerosa. Tu mamá se enamoró de alguien cuando estudiaba en el instituto. Pero él ya estaba casado. Tuvieron un romance breve. Y cuando ella supo que estaba embarazada, decidió alejarse. No quería destruir su familia. ¿Se llamaba Nicolás?, preguntó Aline, con un nudo en la garganta. La pausa fue demasiado larga, demasiado reveladora. ¿Cómo sabes eso?, susurró la tía al fin. El mundo de Aline pareció girar sobre sí mismo. Se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. Lo conozco, a Nicolás. Es mi suegro. Es el esposo de Vera Petrovna. Y Dios mío, exclamó tía Nadia al otro lado. ¿Te casaste con? No puede ser, dijo Aline, casi sin voz. Mamá ya no está desde hace 5 años. Y conocí a Igor hace 4. Ella ya no podía evitarlo. Tiene que ser un error, dijo la tía, temblando. Tiene que serlo. Ana siempre me dijo que tu padre fue su compañero de estudios, un tal Serga, que se fue a Alemania antes de que tú nacieras. ¿Tienes fotos de él?, preguntó Aline, con la voz quebrada. ¿Tienes alguna foto de él?, preguntó Aline, aferrándose a un último hilo de esperanza. No. No quedó ninguna, respondió tía Nadia con voz apagada. Aline cerró los ojos. Sentía como la esperanza se desvanecía. Eran demasiadas coincidencias, demasiadas verdades a medias. Gracias, tía Nadia, tengo que colgar, dijo con voz baja. Aline, espera. No saques conclusiones tan rápido, primero habla con. Pero Aline ya había terminado la llamada. ¿Con quién iba a hablar? Con Nikolai Stepanovich, que en ese momento estaba en cirugía. Con Vera Petrovna, quien tal vez sabía la verdad desde el principio y por eso la había odiado desde el primer día. Con Igor, quien ahora podría resultar ser su medio hermano. Sus piernas la llevaron solas hacia la salida del hospital. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar. Se sentó en una banca del patio, respirando hondo el aire frío de la noche. Una llovizna comenzó a caer, pero apenas si la notaba. ¿Cómo era posible que se hubiera enamorado justo del hijo de su padre biológico? Qué ironía tan cruel del destino. ¿O no era casualidad? Tal vez, en lo más profundo, algo en ella buscaba su propia sangre. En antropología existe el término asortatividad, la tendencia a elegir parejas parecidas a uno mismo o a los padres, pero eso era demasiado perturbador, demasiado antinatural. De pronto, una idea le cruzó la mente. Sacó el celular y buscó en sus contactos a su colega Leonid. Él llevaba años trabajando en el estudio de diseño Armonía y tenía muchas conexiones en la ciudad, incluso en el archivo civil. Mensaje, Leonid, perdón por la hora. Necesito tu ayuda urgentemente. Es algo personal y muy importante. La respuesta llegó casi de inmediato. Todo bien, dime en qué te puedo ayudar. Necesito encontrar información sobre mi nacimiento. Acta, registro del hospital, lo que sea. ¿Dijiste que tenías un contacto en el archivo? Hubo una pausa. Luego, él respondió. Es una petición algo rara, pero veré cómo ayudarte. Mañana le llamo a mi contacto. ¿Pasó algo? Te explico en persona. Gracias. Aline guardó el celular. Se dio cuenta de que estaba temblando, en parte por el frío, en parte por la tensión que le desgarraba los nervios.
Tenía que volver adentro, enterarse del estado de salud de Nikolai Stepanovich. No importaba quién fuera él en realidad, deseaba que sobreviviera. En el pasillo del hospital reinaba un silencio denso. Igor seguía sentado con la cabeza entre las manos. Vera Petrovna, como una centinela, estaba parada junto a la puerta del quirófano. ¿Hay noticias?, preguntó Aline en voz baja. La operación sigue. Nos dijeron que puede tardar varias horas, contestó Igor sin levantar la mirada. Aline asintió y se sentó en una silla libre, manteniendo su distancia. Sus pensamientos eran un torbellino, las emociones la desbordaban. No podía fingir que todo estaba bien. Sentía la necesidad física de conocer la verdad. Ahora. Pero no podía hacer nada todavía. De repente, Vera Petrovna se giró hacia ella. ¿A dónde fuiste?, le preguntó, con un tono cargado de sospecha. Necesitaba un poco de aire fresco, respondió Aline, intentando sonar tranquila. La suegra frunció los labios. Mientras Kolia pelea por su vida. Mamá, por favor, dijo Igor, agotado. No empieces. No estoy empezando, respondió Vera, acercándose. Solo quiero entender qué está pasando. Primero esa historia rara con la sangre, ahora estas desapariciones misteriosas. ¿Historia rara? Aline alzó la mirada. Decidió arriesgarse. ¿Te refieres a que yo tenga el mismo tipo de sangre raro que Nikolai Stepanovich? Sí, es raro, casi tan raro como tu reacción cuando lo supiste. Vera palideció. No entiendo de qué hablas. Te asustaste, dijo Aline sin quitarle la mirada de encima. Lo vi en tus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué te inventas cosas? ¿Por qué tendría que inventarlas, Vera Petrovna? La voz de Aline subió de tono. ¿Por qué no mejor tú nos dices la verdad? ¿O prefieres que espere a que Nikolai Stepanovich despierte? Igor los miraba a ambas, confundido, sin entender nada. ¿De qué están hablando?, preguntó, con voz preocupada. De nada, interrumpió Vera con frialdad. Tu esposa está diciendo disparates. Es el estrés, está inventando cosas. No estoy inventando nada. Aline se puso de pie, temblando. Y tú lo sabes. Siempre lo supiste. Por eso me odias desde el primer día. Por eso armaste ese numerito en el aniversario. Porque temías que la verdad saliera a la luz. ¿Qué verdad?, intervino Igor, con un nudo en la garganta. ¿Qué está pasando, Aline? Aline abrió la boca, lista para decirlo todo. Pero justo en ese momento, se abrió la puerta del quirófano y salió el doctor Sokolov, aún con el uniforme quirúrgico verde. Los tres se quedaron en silencio, mirándolo con ansiedad. La operación fue un éxito, dijo con una ligera sonrisa. Le colocamos un stent, logramos restablecer el flujo sanguíneo. El paciente está estable. En estos momentos lo trasladan a terapia intensiva para observación. Todos soltaron un suspiro de alivio. Vera Petrovna se llevó las manos al pecho, e Igor asintió agradecido. ¿Cuándo podremos verlo?, preguntó la suegra. No antes de mañana en la mañana. Ahorita necesita descansar. El doctor volteó a ver a Alina. ¿Podemos hablar un momento? Ella asintió y se apartó con él. Sintió la mirada de Vera Petrovna clavada en su espalda, desconfiada, asustada. Hice pruebas adicionales, le dijo en voz baja el médico, y debo decir que las coincidencias en su material genético son demasiado altas como para ser un simple accidente. Hay una altísima probabilidad de parentesco de primer grado. Alina cerró los ojos. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Gracias, susurró. Necesito entender esto por mi cuenta. Claro, respondió él, asintiendo con comprensión. Es un tema muy delicado. No le diré a nadie. Cuando el doctor se fue, Alina volvió con Igor y Vera Petrovna. Su esposo se veía agotado pero aliviado, el peligro había pasado. Su suegra, en cambio, parecía haber envejecido 10 años. Los dos necesitan descansar, dijo Alina. Igor, ¿por qué no llevas a tu mamá a casa? Yo me quedo aquí y los mantengo informados. No, interrumpió bruscamente Vera Petrovna.
No me voy a ir. Váyanse ustedes, yo me quedo con Colia. Mamá, apenas puedes mantenerte en pie. Dije que me quedo, repitió con un tono que no dejaba lugar a discusión. Alina comprendió. Vera Petrovna tenía miedo de dejarlos solos con Nikolai Stepanovich. Temía que él pudiera decir algo, confesar, admitir la verdad. Está bien, dijo Alina mientras se giraba hacia Igor. Vámonos. De todas formas, no podemos hacer mucho aquí ahora. Durante todo el camino de regreso al departamento en la calle Tsvetochnaya, ambos guardaron silencio. Igor iba absorto en sus pensamientos y Alina en los suyos. Mientras subían por el elevador, luchaba con las ganas de contarle todo en ese mismo instante. Pero no podía. No tenía derecho a destruir su mundo justo después de todo lo que había pasado. Al llegar, Igor fue directo al baño. Alina entró a la sala, se dejó caer en el sofá y recargó la cabeza contra el respaldo. Apenas un día antes, era una mujer común, casada, con una relación complicada pero manejable con su suegra. Ahora. Su celular vibró con un mensaje. Era de Marina, la hermana de Igor. ¿Cómo está papá? Escuché que la operación salió bien. Quiero hablar contigo, es importante. ¿Podemos vernos mañana en el Café Landis, en la calle Lipovaya, a las 11? Alina leyó el mensaje 2 veces, sorprendida. Marina nunca había mostrado interés en hablar con ella. ¿Qué había cambiado? Está bien, ahí estaré, respondió. Igor salió del baño con el cabello mojado, usando una camiseta vieja y pants. ¿Estás bien?, le preguntó, sentándose a su lado. No lo sé, contestó Alina con sinceridad. Hoy ha pasado demasiado. Quiero disculparme por mi mamá, y por mí también. Lo que pasó en el aniversario fue imperdonable. Pero hablemos de eso mañana, ¿sí? Ella le dio una sonrisa débil. Ahorita no tengo fuerzas. Igor asintió y la abrazó con torpeza. Alina se permitió recargarse en él un momento, respirar su olor familiar. Las lágrimas se le agolparon en la garganta. Si todo lo que había descubierto era verdad, lo perdería. Lo perdería todo. Creo que también me daré una ducha, dijo, separándose con cuidado. Bajo el agua caliente, Alina por fin dejó salir las lágrimas. Su cuerpo temblaba con sollozos apagados que se mezclaban con el ruido del agua. Lloraba por su mundo roto, por su amor, por la ignorancia que hasta ese momento había sido tan dulce. Cuando volvió al cuarto, Igor ya dormía, agotado por todo lo que había pasado ese día. Alina se acostó a su lado, pero el sueño no llegaba. Se quedó mirando el techo, repasando una y otra vez en su cabeza todo lo que había descubierto en ese día tan loco. Cuanto más pensaba, más claro tenía que necesitaba saber la verdad completa, sin importar el precio. Su celular vibró. Era un mensaje de Marina: no le digas nada a Igor sobre nuestra reunión. Encontré algo. Una carta de tu madre para mi papá, con fecha del año en que naciste. Aline no pegó un ojo en toda la noche. Hasta que los primeros rayos del sol se filtraron por la rendija de las cortinas. Se levantó despacito para no despertar a Igor. Él dormía inquieto, frunciendo el ceño. Pero Aline no quiso molestarlo. El día anterior había sido duro para todos, y él necesitaba descansar. En la cocina, preparó café casi sin pensar, mientras veía por la ventana cómo despertaba la ciudad. La calle de las Flores comenzaba a llenarse de vida, gente rumbo al trabajo, mamás con carriolas, estudiantes con mochilas, la vida cotidiana, simple y entendible. Aline pensó con tristeza que su propia vida ya nunca volvería a ser así de simple. Eran las 8 en punto. Faltaban 3 horas para su cita con Marina. Decidió pasar antes por el hospital para ver cómo seguía Nikolai Stepanovich. Le dejó a Igor una nota: fui al hospital. Descansa. Te llamo más tarde. Te quiero. Le pareció raro escribir te quiero. Siempre lo hacía por costumbre, algo automático, pero ahora le pesaba. Si de verdad Nikolai Stepanovich era su padre biológico, entonces ¿qué era Igor para ella? El taxi la llevó al hospital en 20 minutos. En el área de cardiología había movimiento.
Las enfermeras repartían medicinas y los doctores hacían sus rondas. En el pasillo, Aline vio a Vera Petrovna. Seguía sentada en el mismo lugar donde la había visto la noche anterior, como si no se hubiera movido en todo ese tiempo. Tenía los ojos enrojecidos por el desvelo y el peinado, siempre impecable, ya se le notaba desarreglado. «Buenos días», dijo Aline acercándose. «¿Cómo está Nikolai Stepanovich?» La suegra levantó la mirada, agotada. «Estable. Los doctores dicen que pasó buena noche. Pronto lo van a cambiar a una habitación normal». «Qué alivio», respondió Aline con sinceridad. «¿Pasó toda la noche aquí? ¿Por qué no va a casa a descansar un poco?» «No», dijo Vera Petrovna apretando los labios. «Me quedo con mi esposo». «Vera Petrovna, escúcheme». Aline se sentó a su lado, bajando la voz. «Tenemos que hablar de lo que pasó ayer». «No hay nada de qué hablar. Usted sabe que no es cierto. El doctor Sokolov hizo una prueba genética. La coincidencia es demasiado alta para ser casualidad». El rostro de su suegra se torció como si le doliera físicamente. «Tú, no tienes derecho a revolver todo esto. No tienes derecho a destruir nuestra familia». «¿Y usted tenía derecho a humillarme todos estos años?», preguntó Aline en voz baja. «¿A insultarme públicamente en el aniversario solo por miedo a la verdad?» «Tú no entiendes nada», murmuró Vera Petrovna, mirando a su alrededor. «Yo siempre he protegido a mi familia». «¿Protegerlos de mí?» Ni siquiera sabía nada. Una enfermera interrumpió su conversación. «¿Familiares de Nikolai Stepanovich Chernov?» «Nosotras», respondió Vera Petrovna. «Lo trasladaron al cuarto 312. Pueden pasar, pero solo un rato. Aún está muy débil». Aline sintió cómo se le aceleraba el corazón. Estaba a punto de ver a Nikolai Stepanovich, al hombre que posiblemente era su padre biológico. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo lo iba a mirar a los ojos? «Yo entro primero», dijo Vera Petrovna, poniéndose de pie con firmeza. No respondió Aline con decisión. «Entramos juntas». Subieron en silencio hasta el piso indicado y llegaron a la puerta del cuarto. Vera Petrovna se detuvo y miró a Aline con una expresión imposible de leer. Luego, en voz baja, dijo: «No le digas nada. Ni una palabra de tus sospechas. Lo matarías». Sin esperar respuesta, empujó la puerta. Nikolai Stepanovich estaba semisentado entre almohadas altas. Se veía pálido, demacrado, pero con la mirada clara. Tenía una sonda conectada al brazo y sensores en el pecho que monitoreaban su corazón. Al ver a su esposa y a Aline, sonrió débilmente. «Mis mujeres favoritas». Vera Petrovna corrió a él y le tomó la mano. «Nos diste un susto tremendo, Kolia». «Perdóname», querida, le acarició el hombro con ternura. Luego miró a Aline. «Y tú, resultaste ser mi ángel de la guarda». «No diga eso», intentó Aline, pero él la interrumpió. «Ya me contaron que tu sangre me salvó la vida. El doctor dijo que fue una coincidencia rarísima». Nikolai hablaba con tanta naturalidad que Aline no sabía si de verdad no sabía nada, o solo fingía. Se acercó más a la cama. «Lo importante es que ya está mejor». «Mi florecita», le dijo él, extendiéndole la mano. «Siempre supe que eras especial». Ese gesto, esas palabras, había tanta ternura en ellas que Aline tuvo que contener las lágrimas. «Florecita», así la llamaba su mamá cuando era niña. ¿Solo una coincidencia? «Kolia, necesitas descansar», intervino Vera Petrovna. «Volveremos más tarde». «No, quédense otro ratito», pidió él, sin soltar la mano de Aline. «Cuéntenme, ¿cómo estuvo el aniversario?» «Yo arruiné todo con mi ataque». Un silencio incómodo llenó el cuarto. Vera Petrovna desvió la mirada. Aline se mordió los labios. Nadie quería contarle que antes del infarto hubo un escándalo. «Todo bien», mintió Aline al fin. «Solo una celebración sencilla en familia». «Vera siempre ha sido fan de las fiestas grandes», dijo Nikolai sonriendo. «En nuestras bodas de plata, invitó a toda la preparatoria». Siguió hablando, pero Aline ya no escuchaba.
La invadía el pensamiento doloroso de lo absurda y trágica que era esa situación. Ahí estaba ella, en la habitación de hospital, entre dos ancianos, uno que tal vez era su verdadero padre y otra que la había odiado solo por existir. Me tengo que ir, dijo de pronto. Tengo una cita. Regreso luego. Nicolás Stepanovich, dijo ella. Claro, hijita, respondió él, soltando su mano con desgano. Gracias por venir. Alina salió rápido de la habitación sin voltear. En el pasillo, se apoyó en la pared, tratando de ordenar sus pensamientos. El celular marcaba las 10:30. Era hora de ir al encuentro con Marina. El Café Landis estaba en la parte antigua de Novogrado, en un callejón tranquilo con casas que aún conservaban la arquitectura previa a la Revolución. Era un lugar pequeño y acogedor, con cortinas de encaje y tazas de porcelana, como congelado en el tiempo. Marina ya le esperaba en una mesa junto a la ventana. Alta, delgada, y sorprendentemente parecida a su madre, solo que 25 años más joven. Frente a ella, una taza de café intacta y una carpeta maltratada. Gracias por venir, dijo en cuanto Alina se sentó frente a ella. ¿Cómo está papá? Mejor. Ya lo pasaron a una habitación normal. Alina observó detenidamente el rostro de su cuñada, buscando en él rasgos propios. Marina, ¿qué está pasando? ¿De qué carta hablabas? Marina miró hacia los lados, como temiendo que alguien las escuchara. Luego habló en voz baja. Antes del aniversario, mamá me pidió que ordenara cosas viejas del cuarto de Triques. Quería armar una exposición con fotos familiares, ya sabes cómo le encantan esas cosas. Alina asintió, recordando el fotolibro que le había regalado y que aún seguía sobre la mesa en casa de los Chernov. Encontré una caja con cartas. La mayoría eran correspondencia normal entre nuestros papás, tarjetas de felicitación, pero había una carta extraña. Marina abrió la carpeta y sacó un sobre amarillento. De Ana Sergeyevna Krovtsova. ¿Tu mamá, cierto? Sí, dijo Alina con la voz entrecortada. ¿Qué dice? Léela tú misma. Con manos temblorosas, Alina sacó una hoja doblada en 4. Reconoció al instante la letra de su madre, prolija, ligeramente inclinada a la derecha. El corazón le dio un vuelco. Querido Kolya. Perdóname por escribirte después de tantos meses de silencio. Sé que acordamos dejar nuestra historia atrás y que cada quien siguiera su camino. Tú con tu familia, como debe ser. No te culpo. Entiendo tu decisión. Pero debo decirte algo. Tuve una hija. Nuestra hija. La llamé Alina. Nació el 7 de abril. Está sana y es hermosa, con tus ojos. No te preocupes, no te pido nada, ni para mí ni para ella. Puedo sola. Tengo un buen trabajo, el apoyo de mis padres. Alina nunca va a necesitar nada. Te escribo esto porque creo que tienes derecho a saberlo. Tal vez, algún día, cuando el tiempo haya sanado nuestras heridas, quieras conocerla. Adiós, Kolya. Sé feliz. Tuya, Anna. Alina leyó la carta 2 veces, sin poder creerlo. Esa era la prueba que tanto temía, y que también deseaba. Su madre. Nicolás Stepanovich. Su padre. El padre de su esposo. El esposo de su suegra. Cuando encontraste esto, preguntó sin despegar los ojos de la hoja. Hace 3 días. No sabía qué hacer. Marina jugaba nerviosa con la taza. Al principio pensé mostrárselo a mamá, pero imaginé su reacción. Luego pensé en papá, pero el seguro se lo habría contado a mamá. Hasta pensé en quemarla, fingir que nunca la vi. ¿Y por qué decidiste enseñármela a mí? Porque esto te afecta más a ti que a nadie, respondió simplemente Marina. Y porque ya estoy harta de tantas mentiras en esta familia. Durante años vi cómo mamá te humillaba sin entender por qué. Ahora todo tiene sentido. Alina alzó la mirada. ¿Tú crees que ella lo supo siempre? Que yo era hija de su esposo con otra mujer. Estoy segura, dijo Marina con amargura. Mamá no olvida ni perdona.
Imagínate su terror cuando Igor te llevó a casa. Su peor pesadilla hecha realidad. Pero pudo haber dicho la verdad. Pudo evitar nuestro matrimonio. Eso habría significado admitir que papá la engañó. Que su matrimonio perfecto no era tan perfecto. Jamás lo habría aceptado. Alina se cubrió el rostro con las manos. Dios mío. ¿Qué voy a hacer ahora? No lo se admitió Marina. Para mí también fue un golpe. Resulta que eres mi media hermana, y la esposa de mi hermano. A Alina se le heló la sangre. Media hermana. Esposa del hermano. Palabras que nunca deberían ir juntas. ¿Igor lo sabe? Claro que no. Jamás lo habría ocultado si lo supiera. Alina dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el sobre. ¿Puedo quedármela? Es lo único que tengo de mi mamá relacionado con esto. Por supuesto, asintió Marina. Pero ten cuidado. Si mamá se entera que la encontré y te la mostré. No te preocupes. No se lo diré a nadie. Se quedaron en silencio. No sabían qué más decir. Todo era tan irreal que ninguna palabra parecía adecuada. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó al fin Marina. No lo sé, dijo Alina, mirando por la ventana a la gente normal, con problemas normales. Primero, tengo que hablar con Nicolás Stepanovich. Él debe saber que ya sé. ¿Y Igor? Alina se estremeció. Igor, su esposo. Su medio hermano. El hombre al que más amaba. No puedo decírselo, susurró. Lo destruiría. Pero no puede seguir como si nada. Lo sé, dijo ella con la voz rota. Lo sé. Lo sé, respondió Alina con dificultad, conteniendo las lágrimas. Pero primero tengo que hablar con el señor Nicolás, y ya luego decidiré qué hacer. Salieron juntas del café. Afuera, el sol primaveral acariciaba los rostros de los transeúntes. Era un día tan normal, tan tranquilo, y sin embargo, Alina sentía que cargaba con un secreto monstruoso, clavado como una espina en el corazón. Tengo que pasar por el estudio a recoger unas cosas, le dijo a Marina al despedirse. Luego regreso al hospital. Sé fuerte. De pronto, Marina la abrazó con fuerza. Pase lo que pase, recuerda que tú no tienes la culpa de nada. Ese gesto inesperado de apoyo casi hizo que Alina rompiera en llanto ahí mismo, en plena calle. Pero logró contenerse, asintió y se dirigió a la parada de taxis. En la oficina de diseño Armonía, donde Alina había trabajado los últimos 5 años, todo estaba en silencio por ser día de descanso. Solo su colega y amigo, Leonid, estaba en una esquina frente a la computadora. Hola, trabajólico, lo saludó con una sonrisa. Mira nada más quién llegó, respondió él, también sonriendo. Justo estaba revisando algo para ti. ¿Tan rápido? Tengo talento para conseguir información, bromeó él, guiñándole un ojo. Mi amiga del archivo dijo que podría ayudarte, pero necesita una solicitud oficial con tus datos del pasaporte y todo eso. Aún así, dice que no será difícil encontrar información sobre tu nacimiento. Gracias, León, dijo Alina sinceramente. Pero ya no hace falta. ¿Cómo? Leonid la miró con atención. Te ves rara. ¿Pasó algo? Alina se dejó caer en la silla junto a él. Sí, ya encontré lo que estaba buscando. Y ahora no sé qué hacer con eso. ¿Quieres hablar de ello? No puedo, perdón. Es algo demasiado personal. Lo entiendo, respondió sin insistir. Pero ya sabes, si necesitas algo, aquí estoy. Lo sé, respondió ella con una sonrisa agradecida. Solo vine por mi cuaderno de bocetos. Tengo que regresar al hospital. ¿Al hospital? ¿Alguien se enfermó? Mi suegro. Le dio un infarto ayer. Lo operaron y ahora está mejor. Lo siento. Leonid guardó silencio un momento y luego, con cautela, preguntó, ¿así que encontraste a tu verdadero papá? Alina se sobresaltó. ¿Cómo lo sabes? Ayer preguntaste por tu nacimiento, por documentos, y hoy dices que ya encontraste lo que buscabas. No hay que ser un genio. Encogiéndose de hombros,
agregó. ¿Y quién es? Mi suegro, susurró Aline, sin entender por qué le estaba contando eso justo a Leonid, con quien siempre había tenido una relación cordial, pero no cercana. «¡Guau!», silbó él, sorprendido. Eso sí no me lo esperaba. Ya se rió amargamente Aline. ¿Te imaginas lo que significa eso? Tu esposo. Leonid se detuvo al caer en cuenta. Dios mío. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé, respondió mientras se ponía de pie, sintiendo que ya había hablado demasiado. Me tengo que ir. Aline la detuvo con suavidad, tomándola del brazo. Lo que decidas, recuerda que tienes amigos que te apoyan. Ella asintió, sin confiar en su voz, y salió rápidamente del estudio. Ya en el taxi rumbo al hospital, Aline sacó la carta de su madre y volvió a leerla, tratando de descifrar los sentimientos de Ana al escribirla. ¿Amor? ¿Desesperación? ¿Esperanza? Se preguntaba qué había pasado después. ¿Recibió Nicolás esa carta? Sí, ¿por qué nunca intentó buscarla? Y si no, ¿cómo acabó entre sus cosas? Con esos pensamientos dando vueltas en su mente, llegó al hospital y subió al área de cardiología. En el pasillo vio a Igor hablando con un médico, asintiendo mientras recibía indicaciones. Aline dijo al voltearse al escuchar sus pasos. ¿Dónde estabas? Te llamé varias veces y no contestaste. Perdón, tenía el celular en silencio, respondió con una sonrisa forzada. ¿Cómo está tu papá? Mucho mejor. El doctor dice que si todo sigue bien, en 3 o 4 días lo dan de alta. ¡Qué buena noticia! Aline intentó sonar natural, pero por dentro el remordimiento la estaba ahogando. Estaba mintiéndole. ¿Y tu mamá? Se fue a la casa a cambiarse. Apenas logré convencerla. Regresa en un par de horas. Igor le tocó el hombro con ternura. Estás muy tensa. ¿Todo bien? Solo estoy cansada, mintió. ¿Puedo ver al señor Nicolás, a solas? Claro, dijo él, algo sorprendido. Justo preguntó por ti. Es la habitación 312, ¿te acuerdas? Aline asintió y caminó hacia la habitación, sintiendo la mirada de su esposo clavada en la espalda. Cada paso se le hacía más pesado, como si caminara sobre arena movediza. ¿Qué le iba a decir a Nicolás? ¿Cómo iniciar una conversación que lo cambiaría todo? Al llegar a la puerta, se detuvo, respiró hondo y tocó. Pase, se oyó desde dentro. Se oyó una voz familiar. Nikolai Stepanovich ya estaba sentado en la cama, se veía más animado que en la mañana. En la mesita de noche había flores, seguramente traídas por Igor o algún otro visitante. Mi florecita, dijo con alegría al verla. Pasa, siéntate. Me da tanto gusto verte. Aline entró en silencio, se acercó a la cama y se sentó en la silla junto a él. Nikolai Stepanovich frunció el ceño al notar su expresión seria. ¿Pasó algo? Sí, respondió Aline, abriendo su bolsa para sacar un sobre amarillento. Tenemos que hablar. Nikolai Stepanovich tomó el sobre con manos temblorosas. Con solo ver la letra reconoció de inmediato de quién era. Su rostro palideció más aún que después de la operación. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó con voz baja, sin atreverse a sacar la carta. Marina lo halló entre sus cosas cuando estaba preparando el aniversario, respondió Aline, observándolo atentamente. ¿Lo recibió hace 30 años o le llegó después? Nikolai Stepanovich cerró los ojos como si reuniera fuerzas. Nunca lo recibí. Al menos no cuando fue enviado. Entonces, Vera lo interceptó, dijo abriendo los ojos, llenos de lágrimas. Me habló de esa carta 15 años después, cuando a tu madre le diagnosticaron cáncer. Dijo que la encontró por casualidad, revisando cosas viejas. Pero para entonces ya era demasiado tarde para cambiar algo. Aline lo miró, impactada. 15 años de silencio. 15 años de una vida que pudo ser completamente distinta. Entonces sí sabía, susurró. ¿Sabía que yo era su hija cuando Igor me llevó a casa? Sí, respondió él, sin rodeos. Lo supe desde el primer segundo. Eres igualita a Ania de joven. Los mismos ojos,
la misma sonrisa. Cuando te vi al lado de mi hijo, sentí que el corazón se me detenía. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no nos detuvo? La voz de Aline temblaba de dolor. Nos dejó casarnos sabiendo que éramos hermanos de sangre. Él soltó una risa amarga. Intenté, Dios sabe que lo intenté. Traté de disuadir a Igor, inventé razones, le decía que su matrimonio era mala idea, pero estaba tan enamorado, tan seguro. Y luego Vera me amenazó. Dijo que si decía la verdad, se iría. Y yo, me acobardé. Se le veía roto, culpable, tan derrotado que la furia de Aline se transformó en algo más, un dolor punzante, una compasión extraña. Me odié por esa cobardía, continuó él. Cada día que los veía juntos, me carcomía la culpa. Lo único que podía hacer era tratarte con cariño, ayudarte en lo que pudiera. ¿Y mi mamá?, preguntó Aline. ¿Intentó buscarla después de saber lo de la carta? Lo intenté, asintió. Llamé varias veces, pero no quería hablar conmigo. Una vez fui hasta su casa, pero no me atreví a tocar la puerta. Después supe que estaba enferma. Quise ayudar, pero ella no aceptó nada. Siempre fue muy orgullosa. Aline recordó los últimos meses de vida de su madre, su fortaleza frente a la enfermedad, su rechazo a cualquier ayuda que no fuera de su gente más cercana. Debí contarte todo desde el momento en que supe que Anya había muerto, prosiguió él. Pero siempre encontraba alguna excusa para callar. Y luego ustedes anunciaron la boda. Dios mío, ¿qué he hecho? Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Aline sintió como algo se le rompía dentro. Era extraño, pero no podía odiarlo. Solo lo compadecía, un hombre atrapado en sus propias mentiras. Nikolai Stepanovich, dijo, tocándole suavemente la mano. Hay algo que debes saber. Durante la operación, los doctores hicieron una prueba genética y los resultados. El sonido de la puerta interrumpió su frase. En el umbral apareció Vera Petrovna. Refrescada, impecable, de nuevo en su papel de mujer firme. Al ver a Aline junto a su esposo, se detuvo en seco. ¿Qué haces aquí?, preguntó con frialdad. Luego, al notar la carta sobre la cama, su expresión cambió. ¿Qué es eso? Sabes bien qué es, respondió Nikolai Stepanovich, con voz apagada. La carta que escondiste de mí durante 15 años. Una carta que lo habría cambiado todo si me hubiera llegado a tiempo. Vera palideció, sujetándose del marco de la puerta. ¿De dónde la sacaron? Eso ya no importa, dijo Aline, poniéndose de pie. Lo que importa es que todo este tiempo supieron la verdad. Sabían quién era yo y me odiaron por algo que no fue culpa mía. No te atrevas a hablarme de culpas, gritó de pronto Vera, perdiendo el control. ¿Crees que fue fácil ver un recordatorio vivo de la traición de mi esposo? ¿Ver cómo te miraba con esa ternura de padre? Y luego Igor te trajo a casa como si el destino se burlara cruelmente de mí. Pero pudieron haber evitado el matrimonio, exclamó Aline. Podrían haber dicho la verdad, admitirlo todo, que mi esposo perfecto, mi matrimonio ejemplar, eran una mentira. Vera Petrovna soltó una carcajada amarga. Tú no entiendes. Toda mi vida construí esta imagen perfecta, familia feliz, carrera exitosa. ¿Qué iban a decir los demás? Mis colegas, mis amigos, mis alumnos. ¿Y ahora?, preguntó Nikolai Stepanovich. Ahora que la verdad ya salió a la luz, ¿qué vas a hacer? Vera Petrovna se quedó en silencio, como si apenas empezara a enfrentar la realidad de todo lo que estaba pasando. No lo sé. En ese momento, apareció otra persona en la puerta. Era Igor. Se detuvo detrás de su madre, confundido al ver los rostros tensos de todos los presentes. ¿Qué pasa?, preguntó. Escuché gritos desde el otro lado del pasillo. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Alina miró a su esposo, al hombre que amaba con todo su corazón, con quien había hecho planes, soñado con tener hijos, y ahora todo se venía abajo frente a sus ojos. Igor, empezó a decir Nikolai Stepanovich con la voz temblorosa. Hijo, tenemos que hablar, todos nosotros. ¿Hablar de qué? Igor entró al cuarto,
mirando a su padre, luego a su madre, y finalmente a Alina. ¿Qué está pasando? No puedo, soltó Vera Petrovna de pronto. No puedo escuchar esto. Giró para irse, pero Alina se le paró enfrente. No. Usted se queda. Va a escuchar todo, hasta el final. Ya basta de huir. Basta de mentiras. Algo en la mirada y la voz de Alina hizo que Vera Petrovna se detuviera. Lentamente se dejó caer en una silla junto a la pared, abrazándose a sí misma como si intentara protegerse del golpe. Papá, ¿me puedes explicar qué está pasando? Igor se acercó a la cama de su padre. ¿Es algo de tu salud? ¿Los doctores encontraron algo? No, hijo. No se trata de mi salud. Nikolai Stepanovich suspiró profundo. Esto tiene que ver con Alina, conmigo, con tu madre, y contigo. Le extendió un sobre a Igor. Lee esto. Igor lo tomó, frunciendo el ceño. Mientras leía, la habitación quedó completamente en silencio. Alina lo observaba mientras su expresión cambiaba de confusión a impacto, y luego a horror. Esto es, una broma, levantó la vista, incrédulo. ¿Una broma de mal gusto? No, hijo. Nikolai negó con la cabeza. Es verdad. Alina es mi hija, de una mujer que amé antes de conocer a tu mamá. No supe que existía hasta hace 15 años. Y no me dijiste nada, la voz de Igor temblaba de furia y dolor. Cuando la traje a casa, cuando te dije que quería casarme con ella, ¿tú ya lo sabías y te quedaste callado? Intenté disuadirte, dijo el padre con impotencia. ¿Te acuerdas que te dije que eran muy diferentes, que lo pensaras mejor? Pero no me dijiste lo más importante, gritó Igor. Que ella es mi hermana. Mi maldita hermana. Se giró bruscamente hacia su madre. ¿Y tú? ¿Tú también lo sabías? Vera Petrovna no respondió. Solo agachó más la cabeza. Para Igor, eso fue más que suficiente. Y Dios mío, exclamó, retrocediendo hasta apoyarse en la pared. 3 años casados. Queríamos tener hijos. Por el amor de Dios. Igor. Alina dio un paso hacia él. Te lo juro, me enteré apenas ayer, después de la operación, cuando la compatibilidad de sangre no coincidía. Y no te me acerques, levantó la mano para detenerla. No, no puedo con esto. ¿Qué es una pesadilla? Arrojó la carta sobre la cama y salió corriendo del cuarto. Alina quiso seguirlo, pero Nikolai Stepanovich la detuvo. Dale tiempo, le dijo en voz baja. Es demasiado. Todo se acabó, o susurró Vera Petrovna. Nuestra familia está destruida. Tú la destruiste por primera vez, Nikolai la miró con verdadero desprecio. Con tus mentiras. Con tu orgullo. Si me hubieras dado esa carta hace 30 años. ¿Qué? Alzó la mirada desafiante. ¿Me habrías dejado embarazada para irte con tu amante? No, negó él. Me habría quedado contigo, pero habría sabido de mi hija. Habría estado en su vida. Habría evitado esta tragedia. Alina los escuchaba sintiéndose extraña, como si nada de eso estuviera ocurriendo a ella. Su mundo se desmoronaba, y no tenía idea de cómo seguir. Tengo que encontrar a Igor, dijo, encaminándose a la puerta. Alina la detuvo Nikolai. Aún no dijiste que mostró la prueba genética. Ella se volteó a verlo. Ese hombre, al que recién descubría como su padre biológico. Mañana, susurró. Mañana se los digo. Ahora tengo que encontrar a Igor. Salió corriendo por todo el hospital, bajó al vestíbulo, salió a la calle, pero no lo encontró. Su celular no respondía. Desesperada, Alina pidió un taxi y fue a casa, con la esperanza de que Igor hubiera ido allá. Pero el departamento en la calle de las Flores estaba vacío y en silencio. Sobre la mesa, solo una nota. Necesito estar solo. No me busques. Alina se dejó caer en el sillón, sintiéndose derrotada. ¿Qué debía hacer? ¿A dónde ir? ¿Cómo seguir viviendo con esta verdad, con este dolor? Casi sin pensarlo, sacó el celular y marcó a Katia.
Su amiga contestó al primer timbrazo, como si ya estuviera esperando. Alina. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No respondió con honestidad. No estoy nada bien. ¿Puedo ir contigo? Claro. Estoy en casa. Vente. Alina agarró algunas cosas y pidió otro taxi. En 20 minutos ya estaba en casa de Katia. Sin hacer preguntas, su amiga la abrazó, la llevó a la cocina, le sirvió té y, solo cuando se sentaron a la mesa, le preguntó en voz baja. ¿Vas a contarme? Y Alina lo contó todo. Sobre la carta. La confesión de Nikolai Stepanovich. La reacción de Igor. Katia no interrumpió, solo apretaba su mano cuando la voz de Alina se quebraba. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó cuando terminó. No sé. Nuestro matrimonio ya no es posible. Ni legal, ni moralmente. ¿Y qué decía la prueba de ADN? Nunca se los dijiste. Alina negó con la cabeza. No pude. Después de todo lo que pasó, hubiera sido demasiado. ¿Pero qué decía?, insistió Katia. Que Nikolai Stepanovich no es mi padre biológico, respondió en voz baja. El doctor Sokolov hizo más análisis, y no hay coincidencias suficientes para que sea pariente de primer grado. ¿Entonces fue una coincidencia? Sí. El mismo tipo de sangre, algunos factores similares, pero solo eso. Katia la miró con asombro. ¿Y la carta de tu mamá? ¿Mintió o creyó que era cierto? No lo sé. Pero lo que es un hecho, es que Igor y yo no somos parientes. Nuestro matrimonio es completamente válido. Moral y legalmente. Pero ahora todos creen lo contrario, murmuró Katia. Alina asintió. Y ese, precisamente, era el verdadero infierno. Katia terminó la frase por ella. Dios mío, qué historia tan enredada. Tienes que decirles. Claro que se los diré, asintió Alina. Mañana. Hoy todos están demasiado alterados como para asimilar algo más. Pasó una noche inquieta en el sillón de la sala en casa de Katia. Al amanecer, se levantó, se arregló y se fue directo al hospital. Necesitaba hablar con Nikolai Stepanovich, el hombre que durante 30 años creyó ser su padre sin serlo. Cuando entró a la habitación, encontró a toda la familia reunida. Vera Petrovna estaba sentada junto a la ventana, con el rostro endurecido. Marina hojeaba nerviosamente unas revistas. Igor, para su sorpresa y alivio, también estaba ahí. Estaba de pie, pálido, con el rostro demacrado, pero tranquilo. Buenos días, dijo Alina en voz baja. Todos voltearon a verla. Nikolai Stepanovich se incorporó un poco sobre las almohadas. Alina, no esperábamos verte tan temprano. Necesito decirles algo. Avanzó hasta el centro de la habitación, sintiendo todas las miradas clavadas en ella. Es sobre la prueba genética que empecé a mencionarles ayer. ¿Qué pasó con eso?, preguntó Igor, dirigiéndose a ella por primera vez. La prueba demostró que Nikolai Stepanovich no es mi padre biológico, dijo Alina con calma. El doctor Sokolov hizo revisiones adicionales. Fue un error, demasiadas coincidencias que llevaron a una conclusión equivocada. Un silencio abrumador se apoderó de la habitación. Nadie se movía, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Y la carta?, dijo finalmente Nikolai Stepanovich. ¿Tu madre mintió? ¿Se equivocó? No sé qué pasó entre ustedes, respondió Alina con un encogimiento de hombros, pero el resultado es claro. No somos familia. Dios mío, murmuró Igor, tapándose el rostro con las manos. ¿Es cierto? ¿Estás segura? Completamente. El doctor Sokolov puede confirmarlo. Vera Petrovna empezó a llorar, en silencio. Marina se acercó a ella y la abrazó por los hombros. 30 años, susurró Nikolai Stepanovich. 30 años creyendo que lo sabía todo. Lo siento, dijo suavemente Alina. Lamento que las cosas hayan sido así. Se giró hacia Igor. Me tengo que ir. Estoy quedándome en casa de Katia. Cuando estés listo para hablar sobre Doche, llámame. Se dirigió hacia la puerta,
pero Igor la alcanzó en el pasillo. Espera, le tomó la mano. No puedes irte así, nada más. ¿Y por qué no?, le respondió mirándolo directo a los ojos. ¿Qué ha cambiado? Sí, no somos hermanos, pero tus papás me hicieron la vida imposible durante 3 años, me ocultaron lo que creían que era la verdad, provocaron todo lo que pasó ayer, y tú. Tú no dijiste nada mientras tu mamá me humillaba frente a todos. ¿Eso no cuenta? Claro que cuenta, bajó la cabeza. Fui un cobarde, y voy a lamentarlo toda mi vida. Pero Alina, yo te amo. Siempre te he amado. Y pase lo que pase, te seguiré amando. Yo también te amo, Igor, respondió ella en voz baja, pero ahora necesito espacio. Tiempo para pensar, para entender cómo seguir adelante. Lo entiendo, soltó su mano. Pero prométeme que hablaremos. Que me darás una oportunidad. Te lo prometo, dijo con una débil sonrisa antes de irse al elevador. 3 meses después, en un día cálido de verano, el parque junto al río Suetlaya estaba lleno de gente. Alina estaba sentada en una banca, observando los botes que cruzaban el agua. A su lado estaban 3 personas, Igor, Nikolai Stepanovich y, para sorpresa de muchos, Vera Petrovna. Un gran día para salir en familia, comentó Nikolai Stepanovich mientras se acomodaba un pañuelo ligero al cuello, recuerdo reciente de su operación. Sí, está precioso, dijo Alina con una sonrisa. Los últimos meses no habían sido fáciles para nadie, largas conversaciones, sesiones con el terapeuta familiar, intentos por entender y aceptar el pasado para poder avanzar. Ella e Igor vivieron separados un tiempo, tratando de aclarar sus sentimientos. Pero el amor fue más fuerte que el dolor y los reproches. 2 semanas atrás, Alina volvió al departamento en la calle Tsvetochnaya. Vera Petrovna quizá fue quien recorrió el camino más difícil. Reconocer sus errores, su parte en aquel enredo, le costó mucho. Pero encontró el valor para pedir perdón, primero a su esposo, luego a su hijo, y finalmente a Alina. No fue un acto dramático ni escandaloso, solo una charla sincera con una taza de té, unas cuantas palabras y, para sorpresa de todos, lágrimas. Por primera vez, Alina vio en esa mujer de hierro a una persona común, con miedos, fallas y fragilidad. ¿En qué piensas?, le preguntó Igor al notar su mirada ausente. En lo extraño que ha sido todo, respondió ella. Como una sola decisión puede cambiar toda una vida. Si tu mamá hubiera entregado esa carta hace 30 años. Pero no lo hizo, la interrumpió con suavidad Nikolai Stepanovich. Y no podemos cambiar el pasado. Solo el presente y el futuro. Y nuestro futuro será bueno, dijo Igor con firmeza, tomando la mano de Alina. Estoy seguro de eso. Vera Petrovna, que estaba sentada un poco más allá, abrió de pronto su bolso y sacó un pequeño envoltorio envuelto en un pañuelo de seda. Alina, quería darte algo. Es una reliquia familiar, un medallón de plata que ha pasado por la línea materna de nuestra familia durante 5 generaciones. Le extendió el paquetito a su nuera, y Alina lo tomó con cuidado. Al desenvolverlo, apareció un delicado medallón ovalado, colgado de una cadenita, antiguo, con grabados florales en el borde. Pero esto debería ser para Marina, dijo Alina, sorprendida. Marina ya tiene otra joya de la familia, los collares de perlas de la abuela, dijo Vera Petrovna, negando con la cabeza. Este es para ti. Eres parte de nuestra familia, Alina. No importa lo que haya pasado antes, ni lo que digan los exámenes genéticos. Tú eres una Chernova, por los papeles, por el corazón y por el alma. Alina miró el relicario, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. Ese gesto significaba más que cualquier palabra de disculpa o intento de reconciliación. Era aceptación. Era reconocimiento. Era el inicio de algo nuevo. Gracias, murmuró, levantando la vista hacia su suegra. Esto significa muchísimo para mí. Vera Petrovna asintió torpemente, como si no estuviera acostumbrada a momentos tan emotivos. Llévalo con orgullo, y ojalá un día se lo puedas pasar a tu hija. Igor puso una mano sobre el hombro de Alina y ella se recargó en él. Nikolai Stepanovich los observaba con ternura, con una tranquilidad en el rostro que hacía tiempo no mostraba, como si al fin se hubiera quitado un gran peso de encima.
Parece que va a empezar el concierto, comentó, señalando con la cabeza hacia el kiosco del parque, donde los músicos afinaban sus instrumentos. Todos se levantaron y comenzaron a caminar por la alameda, despacio. Alina se colgó el relicario al cuello, sintiendo el frescor de la plata rozar su piel. No sabía que les deparaba el futuro más pruebas, alegrías, pérdidas o nuevos comienzos, pero sí sabía algo con certeza: ya no se sentía fuera de lugar, en ningún lado, ni en ningún momento. Gracias por acompañar a nuestros personajes en esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Si este relato tocó tu corazón, dale like y suscríbete al canal para no perderte más historias conmovedoras. Compártelo con tus amigos, tal vez a alguien le llegue justo cuando más lo necesita.